Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase de plexo cervical. Es un plexo que poco se habla, de los más que se dan en anatomía es el plexo braquial, el plexo lumbosacro, pero el plexo cervical es poco conocido y cumple una función muy importante que es la inervación de la parte posterior de la cabeza y en la porción del cuello. Sabemos que el nervio trigémino es el gran protagonista que lleva toda la sensibilidad a la cara, más o menos hasta el tercio, hasta el vértex, ¿sí? Dos tercios anteriores pudiera también alcanzar a llegar esto, ¿sí? Eso lo hace el trigémino, pero el último tercio lo va a hacer el plexo cervical, ¿sí? Parte del pabellón auricular y el cuello, ¿sí? Toda la parte del cuello, tanto posterior como anterior, va a estar dada por el plexo braquial. El plexo braquial tiene funciones tanto motoras como sensitivas, ¿sí? Y estas sensitivas las acabamos de ver, las motoras las vamos a ver más adelante, que es la función para músculos acá del cuello, ya sea en la parte tanto posterior como anterior, y algo de la función también de la lengua alcanza este plexo cervical. Y otra gran función, pero importantísima, muy importante que tiene el plexo cervical, es la formación de el nervio frénico, este que vemos acá. El plexo cervical va desde C1 hasta C4. C1, C2, C3 y C4 es lo que forman el plexo cervical. El nervio frénico se forma a partir de raíces de C3, C4 y también parte de C5, y hay un nervio frénico de cada lado. Recuerden que la función de este nervio frénico, la más importante que tiene, es la inervación del diafragma, que es este músculo que vemos acá a nivel tóraco-abdominal, que es encargado de elevarse y descender en la función respiratoria. Es fundamental, o sea, tiene una función motora ese nervio frénico. Las lesiones medulares a este nivel C3, C4 y C5 pueden ocasionar alteración de este nervio y pues la necesidad de usar algún soporte ventilatorio por parte de la persona. El nervio frénico también inerva parte del pericardio, ¿sí? Y de la pleura. Acá como lo vemos, pericardio pues es el tejido de recubrimiento del corazón y la pleura es el tejido de recubrimiento de los pulmones. Entonces, claro, hasta ahí, función sensitiva, función motora, tiene el plexo cervical, va desde C5 a C4, inerva lo que es la parte posterior de la cabeza y todo el cuello. Tiene una rama que es el nervio frénico, que es el encargado de inervar el diafragma, que es el músculo para la función respiratoria, son los músculos más importantes para la función respiratoria porque también actúan los músculos intercostales que están acá en la caja torácica, ellos también actúan. E inerva también pericardio y la pleura está en el nervio frénico. Vamos a seguir viendo entonces funciones. Aquí vemos propiamente dicho ya el nervio como tal, el plexo cervical como tal, está acá. Y tiene unas ramas que se forman, que es los que van a llevar la inervación acá a la parte posterior, que es el occipital mayor, que el que vemos acá, el occipital menor, ¿sí? El occipital menor, el auricular mayor, y aquí no alcanzamos a ver no alcanzan a dibujar el occipital mayor, ahorita lo vamos a ver el occipital mayor. Vemos el auricular mayor que va a inervar lo que es el pabellón auricular, el occipital menor que va a inervar parte aquí de la parte posterior de la cabeza, y el occipital mayor que sale de acá, que va a inervar también parte posterior de la cabeza. ¿Listo? Claro, está ahí. Esas son sus ramas más importantes sensitivas y aquí ya empezamos a ver las motoras. Uno es aquí el nervio frénico, como les dije, mire, ramas de C3, C4 y parte de C5 sale ahí, aunque C5 no está dentro del plexo cervical, no se nos incluye, pero sí aporta una ramita para ese nervio frénico.
También dentro de esas ramas sensitivas que van a inervar acá están los nervios cervicales transversos, que son los que llevan toda la inervación a todo esto del cuello. ¿Sí? Tiene una inervación aquí transversal y es gracias a esto. Y también, pues, todas las ramas que son los motoras, que es las ramas que van hacia el músculo esternoideo, esternotiroideo, el homoioideo, el tiroideo y el genioideo. ¿Sí? Son las grandes ramas para todos los músculos acá que están del cuello y que ayudan a la función deglutoria, junto con cuál otras ramas que ya hemos visto, el hipogloso y el glosofaringio. Esos son, y el vago, parte del vago también, gran importante en toda la musculatura aquí del cuello también, el vago. Esas son las funciones motoras. Para verlo un poquito más diferenciado, tengo esta imagen que es supremamente bonita, porque me diferencia muy bien lo azul, que es lo sensitivo, ¿sí? Todo lo que es sensitivo, y lo rojo es todo lo que es motor, ¿sí? Ahora, también tiene una función, ¿sí? Tiene una función propioceptiva, y es esta ramas que vemos acá en azul incompleto, que al ser propioceptivo lo que va a inervar son receptores y en articulaciones y en músculo para saber la vibración y para saber la posición articular, ¿sí? Eso lo hace también esta acá. ¿Y va a llevar a dónde? Va a llevar inervación a el esternocleidomastoideo, al trapecio. Esos son los más importantes que vemos acá, y a los escalenos también, que no los dibujan acá, pero también esos músculos van a estar inervados por esas ramas propioceptivas del plexo cervical. Sensitivas, entonces, aquí vemos occipital mayor, que es una rama de C2, específica de C2, y el occipital menor, este que vemos acá, ¿sí? Tanto el occipital mayor como el menor son los grandes responsables de llevar aquí la inervación, toda la parte posterior de la cabeza hasta los 2/3 anteriores que llega ahí. Y ahí se conecta ya con el trigémino. Esto usualmente en los pacientes que vienen con dolores de cabeza, ¿sí? Es usualmente que estos nervios se vean afectados. Existe la neuralgia del occipital, que es la tercera neuralgia más, bueno, entre la segunda y tercera neuralgia más frecuente. Está la neuralgia del trigémino, que es la más frecuente. Está la neuralgia del glosofaringio y está la neuralgia del occipital. Esas son las neuralgias más descritas con mayor frecuencia y pues generan el paciente un dolor de cabeza aquí constante en la parte posterior. El otro que vemos acá entonces, el auricular mayor, este que les muestro acá, ¿sí? Que es el que lleva la inervación al pabellón auricular, ¿sí? Rama también aquí de C2, este auricular mayor. Y las rojas, bueno, los que están acá, los transversales, los que les mencioné, los nervios transversales, estos acá son muy importantes porque van a inervar todo el cuello. Y estas ramas acá supraclaviculares, que también van a alcanzar a llegar hasta parte del hombro, pasan el cuello y alcanzan a tocar los hombros, estos nervios supraclaviculares. Ahora sí, pues los motores tenemos acá el genioideo, que va a tener va a ser un músculo que está extrínseco de la lengua y ayuda a la función motora de la lengua. Y todos los ioideos, acuérdense que el ioideo viene por el nombre del hueso ioides, y ahí están pues todo el estenoideo, tiroideo, homoioideo, y todos los que están alrededor del ioides los van a inervar estos plexo cervical. Muy bien, esto era pues todo lo que es el plexo cervical. Como les dije, casi no se habla, no se menciona en clases de
de anatomía, y es muy importante porque tiene la responsabilidad de inervar toda la función del cuello y parte de la cabeza, tanto en función motora como sensitiva. Entonces, pues no hay que olvidarlo ni ignorarlo. Ya estamos entonces hablando de anatomía, neuroanatomía ya más segmental, ya estamos llegando más a puntos específicos. Como siempre, muchas gracias por estar acá y los espero en la próxima clase.